I'd like to look this morning at verse 4. Me gustaría ver esta mañana el versículo 4 en Tito. But let's hear verse 1 through 4 just to refresh our memory. Pero para refrescar un poco nuestra memoria, vamos a leer del versículo 1 al 4 del capítulo 1. For those of you all that haven't been here, we've been looking at Titus together for several different weeks. Porque para aquellos que no han estado con nosotros hemos estado viendo este libro, estos pasajes por alrededor de estas semanas. And the plan is to try to preach all the way through the book of Titus at some point. Y el plan es predicar por todo el libro de Tito. Sometimes maybe taking breaks here and there from Titus. Y algunas veces tomando algún descanso del libro de Tito. But there's much in this book that is helpful for the Christian. Pero hay mucho en este libro que es de mucha ayuda para el cristiano. Let's hear verse 1 through 4 to refresh our memory. Vamos a escuchar del versículo 1 al 4 para refrescar un poco la memoria. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. And this morning I'd like us to focus on verse 4. Esta mañana me gustaría que nos enfocáramos en el versículo 4. Notice it says to Titus. Nota que dice a Tito. That Paul, the Apostle Paul, is writing this letter to Titus. Y Pablo el apóstol está escribiendo esta carta a Tito. And as he was writing this letter, the Lord, he was under the inspiration of the Holy Spirit. Y entre tanto que él estaba escribiendo esta carta, él estaba bajo la inspiración del Espíritu Santo. So what was communicated to Titus is what would be passed down through the age of the church. Y lo que está siendo comunicado a Tito ha sido yendo por las edades de la iglesia. And it is the very Word of God, this book that we're looking at. Y este libro que estamos viendo es la palabra misma de Dios. The whole Bible is the Word of God without error. Toda la Biblia es la palabra de Dios sin error. And this verse we're going to look at this morning is the Word of God. Y este verso que vamos a ver esta mañana es la palabra de Dios. He's writing it to Titus. Él está escribiendo esto a Tito. Have you ever, if I were to ask you, who is Titus, what would you say? Y si yo te preguntara a ti, bueno, ¿quién es Tito? ¿Qué dirías? Oftentimes in the scriptures that the Lord will put people before us for us to imitate. Muchas veces en las escrituras el Señor va a poner a alguna persona delante de nosotros para que lo imitemos. We're not to make much of men. Nosotros no tenemos que hacer algo muy alto del hombre. But the Lord does put people as examples for us to follow. Pero el Señor pone a personas como ejemplos para nosotros, para que los sigamos. And the scripture says this. Y la escritura dice esto. For example, Hebrews chapter 13 verse 7. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. So in the Word of God it says, remember those who are your leaders. Entonces en la palabra de Dios dice: acordaos de vuestros pastores. It says consider, so focus on, think about them. Dice: considéralos, enfócate, piensa en ellos. And what is the purpose of this, focusing on that person? ¿Y cuál es el propósito de enfocarte en esa persona? Is it to make much of the person, to kind of show how great they are? ¿Es para hacer mucho de la persona, para decir qué tan grande es? No, that's not true.
true. No, eso no es verdad. The purpose in the verse says that it is so that we would imitate their faith. El propósito del verso es para que nosotros imitemos su fe. So I thought it would be helpful for us to really understand what the scripture says about Titus. Entonces probablemente sea de ayuda para nosotros el comprender qué es lo que dice la Escritura acerca de Tito. To set Titus forth from the scriptures before our eyes so we can understand who he is. El poner al Tito que de las Escrituras delante de nuestros ojos para comprender quién es él. I think it'll help us to better understand the book of Titus. Y creo que nos puede ayudar a entender mejor el libro de Tito. But also, and more importantly, today it's going to help us see a man that we can imitate. Y también, más importante, el día de hoy nosotros podemos ver a un hombre al cual podemos imitar. And what we'll see about Titus, it doesn't specifically apply to everyone. Y lo que vamos a ver de Tito no se aplica específicamente a todos. He had his own calling from the Lord. It was very specific. Él tenía su propio llamado del Señor y era muy específico. But we will see characteristics in Titus that we can imitate. Pero vamos a ver características en Tito que nosotros podemos imitar. We will see, as we look at different verses, his Christ-likeness that we are to imitate. Vamos a ver, mientras vamos a ver distintos versículos, cómo él se asemejaba a Cristo. So as we're going through this information, I would like you to be applying different things to your own life. Y mientras nosotros vamos en esta información, quisiera que vieras algunas cosas que tú puedes aplicar en tu vida. Remember, the word says, remember your leaders. We're going to remember Titus. Recuerda que la Escritura dice, acordaos de vuestros pastores, y puedes recordar a Tito. It says to consider them. We're going to consider Titus. Dice de considerarlos. Nosotros vamos a considerar a Tito. And the purpose is that we might imitate their faith. Y el propósito es que nosotros podamos imitar su fe. So the title of my message this morning is, Who is Titus? Entonces el título de mi mensaje esta mañana es ¿Quién es Tito? Well, the first place we should go is right here in verse 4. Bueno, el primer lugar a donde debemos ir es aquí mismo en el versículo 4. We can learn many things about Titus just from the very verse that we're focusing on. Y podemos aprender muchas cosas acerca de Tito solamente de este versículo el cual estamos viendo. Notice that it says he is a true son. Nota que dice que él es un verdadero hijo. He is a true son. Es un verdadero hijo. We could look at this in the sense that he was a genuine Christian. Podemos ver esto en el sentido de que él era un cristiano genuino. In the past, he was not a true son. En el pasado, Tito no era un verdadero hijo. In the past, he was actually a child of the devil. En el pasado, de hecho, él era un hijo del diablo. But now he is a true son of God. Pero ahora él es un verdadero hijo de Dios. He had obviously heard the gospel and responded in repentance and faith. Él escuchó el evangelio y respondió en arrepentimiento y en fe. He had been born again by the power of God, by the Spirit of God. Él nació de nuevo por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. He was a true child of God. Él era un verdadero hijo de Dios. And he is still a true child of God today. Y él sigue siendo un verdadero hijo de Dios el día de hoy. For though he died in this life, yet he lives on with Christ. Pues aunque él murió en esta vida, él vive con Cristo en la eternidad. He was genuine in his Christianity. Él era genuino en su cristianismo. The Bible talks a lot about genuineness and reality. La Biblia habla mucho acerca de lo genuino y lo real. The Bible talks much about true Christians and false Christians. La Biblia habla mucho acerca de verdaderos cristianos y falsos cristianos. And I just thought it would be good for me to ask all of you today. Y yo pensé que sería bueno para mí el preguntarles a todos este día. Are you a true son? ¿Eres un verdadero hijo? Are you a true Christian? ¿Eres un verdadero cristiano? Notice that, let me ask you this question.
Déjame hacerte esta pregunta. Are you a good person? ¿Eres una buena persona? Someone may hear this and say, yeah, I'm true, I'm genuine, I'm a good person. Alguien podría decir, bueno, sí, yo soy verdadero, soy una buena persona. Well, you show by that statement that you do not understand the gospel. Bueno, tú muestras por esa declaración que no entiendes el Evangelio. Because the scripture says that we are not good in our natural selves. Porque las escrituras dicen que nosotros no somos buenos por naturaleza. And the scripture says that the heart of man is desperately wicked. La escritura dice que el corazón del hombre es malvado desesperadamente. That means that if you're in this place today and you're not a true child of God, Eso significa que si tú estás en este lugar el día de hoy y no eres un verdadero hijo de Dios, that even though you sit in this place, that you are actually a child of the devil. que aunque puedes estar sentado en este lugar, de hecho eres hijo del diablo, That you're not a true son, you are a false son. de que no eres un verdadero hijo, eres un falso hijo. You are not good, your heart is desperately wicked. No eres bueno, tu corazón está desesperadamente malvado And God knows it. y Dios sabe de eso. Isn't it a shame that someone could actually think that they're a Christian and really not be? No es una vergüenza que alguien pueda pensar que realmente es cristiano y realmente no serlo. And Christ tells us that on the day of judgment, many people that thought they were true Christians will find out they were not. Y Cristo dijo que en el día del juicio muchos que pensaron que eran verdaderos cristianos no lo eran. How many people think that because their parents are Christians, that they are Christians? ¿Cuántas personas no hay que piensan que porque sus padres son cristianos, ellos también son cristianos? So you children, just because your parents are Christian doesn't mean that you are Christian. Y niños, solamente porque sus padres son cristianos, eso no quiere decir que ustedes son cristianos. Though you live in a Christian home, that God still sees you as a child of the devil. Y aunque puedas estar viviendo en un hogar cristiano, Dios te ve como un hijo del diablo. That you are not a true son, that you're a false son. Pues no eres un verdadero hijo, sino un falso hijo. And the wrath of God abides on you. Y la ira de Dios permanece sobre ti. Someone that's a true Christian has realized something about themselves. A Christian has realized something about them, something true about themselves. Un cristiano es alguien que comprende algo acerca de sí mismo. They have seen from the Word of God that they are not good. Ellos han visto por la palabra de Dios que ellos no son buenos. And that their only hope of going into heaven is by what Christ has done on the cross. Y su única esperanza para ir al cielo es por lo que Cristo hizo en la cruz. That when Christ was on the cross, He bore the wrath of God, the fury and hatred of God against sin. Que cuando Cristo estuvo en la cruz, Él llevó la ira de Dios y la ira, el enojo de Dios contra el pecado. And that when Christ was resurrected, that His death and resurrection is their only hope for salvation. Y después Cristo fue resucitado y su muerte y su resurrección es su única esperanza para su salvación. That's totally different than someone that thinks they're going to heaven because they go to church. Eso es totalmente distinto a alguien que piensa que va a llegar al cielo porque está yendo a la iglesia. That's totally different than someone that is trying to change and trying to do better. Eso es totalmente diferente que alguien que está tratando de mejorar, tratando de hacerlo mejor. A Christian has realized that I'm so wicked, the only way I'm getting into heaven is because God became a man. Un cristiano es alguien que comprende que yo soy tan malvado de que la única manera que yo puedo ir al cielo es solamente por Cristo. The true Christian realizes that I'm so bad that God Himself had to leave heaven and die on a cross for my sins. Un cristiano es alguien que ve that God the Son had to leave heaven and I'm so bad that that Christ had to become a man in my place. Un cristiano es alguien que ve y dice, yo soy tan malo que el Hijo de Dios
tuvo que venir desde el cielo y morir por mis pecados en mi lugar. And to where their confidence, they have turned from their sin and confidence in themselves. Entonces ellos se vuelven de su pecado y se vuelven de la confianza en ellos mismos. And they have put their trust completely in what Christ has done and accomplished on the cross. Y ponen su confianza completamente en lo que Cristo ha hecho y ha cumplido en la cruz. And a big evidence of that is the fact that there is just a radical change in their life. Y una evidencia muy grande de eso es que hay un cambio radical en sus vidas. So I'd ask you, are you a true son? Entonces pregunto de nuevo, ¿eres un verdadero hijo? And I know that it's probably the case that not all of you actually are true sons. Y yo sé que probablemente es el caso que no todos ustedes son verdaderos hijos. What should you do? ¿Qué es lo que debes de hacer? Give up. Ríndete. Surrender. Stop. Turn away from your life of sin. Ríndete, cambia, da la espalda a tu vida de pecado. And turn to Christ in repentance and faith and call upon the name of the Lord. Y vuélvete a Cristo en arrepentimiento y en fe y clama y invoca el nombre del Señor. Titus used to be a child of the devil. Tito solía ser un hijo del diablo. But now Paul calls him a true son. Pero ahora Pablo lo llama un verdadero hijo. He was a genuine Christian. Él era un cristiano genuino. Not only was he a true son, but I think it says something to us about his ministry. Y no solamente dice que él era un verdadero hijo, sino que también pienso que vemos algo acerca de su ministerio. Obviously, Paul used Titus in the ministry. Obviamente Pablo utilizó a Tito en el ministerio. He was a preacher of the gospel. Él era un predicador del evangelio. And he was a true minister. Y él era un verdadero ministro. There's not every minister is a true minister. No todo ministro es un verdadero ministro. I think in that word, I think we see something also about Titus, that he was genuine. Y en esto yo creo que vemos algo acerca de Tito también, que él era genuino. And maybe that word true even speaks something to us about his sincerity and his genuineness. Y tal vez es verdad hablar algo acerca de su sinceridad y su genuinidad. So he was a true son. Entonces él era un verdadero hijo. But also notice the word son. Pero también nota la palabra hijo. Paul didn't call everyone a son. Pablo no llamaba a todo mundo hijo. You know who else did he call a son? Who else did Paul call a son? ¿Sabes a quién más Pablo llamó como hijo? Does anyone know? ¿Alguien sabe? Timothy, yeah. He called Timothy a son. Sí, Timoteo. Él llamó a Timoteo como hijo. Titus and Timothy were partners in the ministry with Paul, along with many others. Y Tito y Timoteo eran compañeros en el ministerio junto con Pablo y con muchos otros. He says, for example, in Timothy, we see this phrase as well, a true son. Él dice, por ejemplo, en Timoteo, dice también la frase, verdadero hijo. It's 1 Timothy chapter 1, verse 2. En primera de Timoteo 1, 2. Just read it. Yeah. Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. So it's very, very similar, right? Entonces es muy similar, ¿verdad? I think it might be exactly the same. Y yo creo que puede ser casi exacto. But think about this word son. Pero piensa en esta palabra, hijo. If I were to call someone, they're like my son, what would I be saying? Si yo dijera de alguien, bueno, es como mi hijo, ¿qué pensarías que es? What appears from this word is very likely that Paul was much older than Titus was. Y bueno, parece que Pablo era de más avanzada edad, o de más edad que Tito. That Paul was much older than Timothy was. Que Pablo era más grande de lo que Timoteo era. He talks to Timothy about fleeing youthful passions.
él escribió a Timoteo acerca de huir de las pasiones juveniles. Those passions that are common among people that are younger. Esas pasiones que son comunes entre las personas que son más jóvenes. I think this word son tells us enough that definitely that was the case. Y yo creo que esta palabra hijo nos dice a lo suficiente para ver que ese era el caso. He was probably much older in age. Probablemente él era más grande en edad, but also older in the Lord. Pero también con más tiempo en el Señor. I mean, Paul was an apostle. Pablo era un apóstol. Titus was not an apostle. Tito no era un apóstol. And it is a great blessing for any younger man in the ministry to have an older man that invests in them. Y es una gran bendición para todo hombre joven en el ministerio el que haya alguien mayor invirtiendo en él. So Paul and Titus had that kind of relationship. Entonces Pablo y Tito tenían esa clase de relación. They were co-laborers, but also that Paul was investing in Titus. Eran colaboradores, pero también Pablo estaba invirtiendo en Tito. But also this word son tells us something else. Pero también esta palabra hijo nos muestra otra cosa. It speaks about the close relationship that they had with one another. Nos habla acerca de la relación cercana que ellos tenían. Titus and Paul had a very close relationship. Tito y Pablo tenían una relación muy cercana. If someone were to say about someone that's not their son, si alguien diría acerca de otra persona que no es su hijo, if they were to say, "You're like a son to me," si le dijeran, tú eres como un hijo para mí, what would they be saying? ¿Qué es lo que estarían diciendo? They would be saying, I'm very close with you. I have much care for you. Ellos estarían diciendo, yo soy muy cercano a ti, yo tengo mucho cuidado contigo, para ti. And Paul had a deep love for Titus. Y Pablo tenía un amor muy profundo por Tito. He's like a father in the faith, if you will, and Titus being the younger son. Esto era como si él fuera un padre en la fe y Tito siendo el hijo más joven. There was a deep love in the Lord that they had for one another. Y hay un amor muy profundo en el Señor que ellos tenían. Maybe this was because they were fellow laborers together. Y tal vez esto era porque ellos eran colaboradores. Like when you labor closely side by side with one another, it makes you closer. Y cuando trabajas en cercanía, lado a lado con alguien más, eso te vuelve más cercano. To go through trials with someone, to be persecuted alongside of someone else, probably these things happened to Titus and Paul. El ir por pruebas juntos, el sufrir la persecución tal vez con alguien más, esto probablemente hizo más cercana la relación entre Pablo y Tito. And so Paul and Titus had a very close relationship. Entonces ellos dos, Pablo y Tito, tenían una relación muy cercana. We see this in other parts of the scripture as well. Vemos esto también en otras partes de las Escrituras. For example, in 2 Corinthians chapter 2, verse 12. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 12. You can read verse 12 first. Dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. So here's a situation where we see the close relationship in Paul and Titus. Y aquí está esta situación en donde vemos que había una relación con cercanía entre Pablo y Tito. Think about this. Y piensa en esto. Paul arrives to Troas and there's an open door for ministry. Pablo llegó a Troas y había una puerta abierta para el ministerio. It seems like from Paul's usage of that word, there is fruitful ministry there in Troas. Y parece por la palabra que usa Pablo que había fruto para el ministerio. But notice what he says, my spirit was not at rest. Pero nota que dice que no tuvo reposo en mi espíritu. But why was that? Because Titus wasn't there with him.
Pero ¿por qué fue eso? Porque Tito no estaba allí. So here's an open door of fruitful ministry for Paul. Y entonces aquí está una puerta abierta de ministerio con fruto para Pablo. And he loves Titus so much that when he's not there, he just leaves to go find Titus. Y When he can't, it's a great open door, but he leaves it because he wants to go be with Titus. Pero él ama tanto a Tito que aunque está esta puerta abierta, él va a buscar a Tito. Certainly that shows us how close the relationship was. Y eso ciertamente nos muestra qué cercana era su relación. And Titus was a great encourager to Paul in the ministry. Y Tito era un gran ánimo para Pablo en su ministerio. For example, in 2 Corinthians chapter 7, verse 5. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 6. Dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. No, 5 and 6. 5 and 6, yeah. Perdón, versículos 5 y 6 dice: porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. So here's Paul, his body having no rest. Entonces aquí está Pablo y su cuerpo no está teniendo descanso. He's worn out. Él está cansado. He feels afflicted at every turn. So many trials in his life. Él se siente afligido en todo término, tantas pruebas en su vida. There's fights without, probably different forms of persecution. Hay peleas o luchas, probablemente distintas formas de persecución. He's wrestling with different fears in his own soul. Él está luchando con diferentes temores en su propia alma. But in verse 6 it says that God used Titus to comfort Paul in that situation. Pero en el versículo 6 dice que Dios usó a Tito para consolarlo en esa situación. So that to be able to, God used Titus to really lift up Paul when he was down. Entonces Dios usó a Tito para levantar a Pablo cuando él estaba desanimado. If you were to see them together, if you were to be around them as they interacted with one another, y si tú los vieses juntos, si tú estuvieras allí cuando ellos estaban interactuando, I'm certain that you could know that they were Christians by their love that they have for one another. Yo estoy seguro de que tú sabrías que ellos eran cristianos por el amor que tenían uno al otro. They were unified in the work of God. Ellos estaban unificados en la obra de Dios. It says here in our verse 4, that they were in a common faith. Dice en nuestro verso, en el versículo 4, dice que él era un verdadero hijo en la común fe. In other words, they believe the same things. En otras palabras, ellos creían las mismas cosas. They believed in the Christ of the Bible. Ellos creían en el Cristo de la Biblia. They shared that in common. Compartían eso en común. They believed the Word of God. Ellos creían en la palabra de Dios. They had a common love for Christ. They both had a mutual love for the Lord Jesus Christ. Tenían un amor común por Cristo. Ellos tenían un amor mutuo por el Señor Jesucristo. But this word common is also interesting for another reason. Pero esta palabra común también es interesante por otra razón. Because think about what Paul is saying here. Porque piensa en lo que Pablo está diciendo aquí. He says, we're in a common faith together. Él dice, nosotros juntos estamos en una común fe. But now think about the backgrounds of both of these two men. Pero piensa en el trasfondo de ambos hombres. We know from the book of Galatians that Titus was a Greek. Sabemos del libro de Gálatas que Tito era griego. Meaning that he was of the uncircumcision, right? Significando que él era de la incircuncisión. He was a Gentile by nationality. Él por nacionalidad era gentil. Who was Paul?
Who was, but Paul was a Jew. ¿Quién era Pablo? Bueno, Pablo era un judío. Paul was born under the covenant. Pablo nació bajo el pacto. In his in nationality sense. En un sentido de su nacionalidad. And if you know anything about Jews and Gentiles, the way that they saw one another. Y si tú sabes algo acerca de los judíos y gentiles y la manera en la que ellos se miraban, the Gentiles were seen as not being under not being of the Lord. Los gentiles eran vistos como que ellos no eran del Señor. But here we see that he says, no, we're together, we're in a common faith. Pero aquí nosotros vemos que dice, nosotros estamos juntos, estamos en la común fe. That in the gospel, in Christ, that they were united together as equal people of God. En el Evangelio, en Cristo, ellos fueron unidos como el pueblo de Dios. Christ was their identity, not who their nationality was. Cristo era su identidad, no lo que era su nacionalidad. Just like it says in Colossians chapter 3, verse 11. Tal como dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 11. You can read. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. See, it's about Christ joining them together in a common faith. Es Cristo juntándolos en una común fe. And that doesn't land on us like it should, because probably all of us are Gentiles by birth, if you will. And that doesn't... that probably doesn't land on us like we should, because we don't understand how big of a distinction there was. Y tal vez nosotros no podemos comprender tanto cómo es esto, porque podría decirse que todos nosotros somos gentiles por nacionalidad. But that is a very big thing that Christ has done. Pero esto es algo muy grande que Cristo hizo. To unite all people one, all believers one in Christ. El unir a todos las personas como uno en Cristo. Some people say the ground is level at the foot of the cross. The ground we're on equal ground at the foot of the cross. Algunas personas dicen que es un nivel igual al pie de la cruz. They shared this common faith in Christ. Ellos compartían esta común fe en Cristo. And Titus was a man that he stood firm in the faith. This is something to imitate. Y Tito fue un hombre que se mantuvo firme en la fe, y esto es algo para imitar. He stood firm in the doctrines of Christ. Él se mantuvo firme en las doctrinas de Cristo. We know about the book of Galatians, the false teaching that Paul is addressing there. Nosotros sabemos del libro de Gálatas la enseñanza falsa que de la cual Pablo está hablando allí. People were coming in and false teachers crept in and said, no, you need Jesus plus keeping the Jewish rules. Había falsos maestros metiéndose allí, estaban diciendo, bueno, ustedes necesitan Christ plus their works, basically. Y estaban diciendo, tú necesitas a Cristo más, algo más, básicamente sus propias obras. And it was something that was really affecting the church at that time. Y esto era algo que estaba afectando realmente a la iglesia en ese tiempo. Some true believers were even beginning to stray. Algunos verdaderos creyentes estaban comenzando a apartarse. Remember, we're told in Galatians that even Barnabas and Peter were affected just for a time about this. Y recuerda que también dice en el libro de Gálatas que aún Bernabé y Pedro fueron afectados por esto por un tiempo. Remember, Paul had to rebuke Peter before all of them. Recuerda que Pablo tuvo que reprender a Pedro delante de todos. Of course, Peter and Barnabas cast that off from themselves and came back to central Christ-centeredness. Desde luego que Pedro volvió a estar centrado en Cristo. But we read about Titus in the book of Galatians. Pero nosotros leemos acerca de Tito en el libro de Gálatas. In chapter 2, verse 3. En el capítulo 2, el versículo 3.
dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. And it seems the way it speaks that like he was not forced to be circumcised, seemed like there was a lot of pressure on him. Y se ve de la manera en la que está hablando que él There's a lot of pressure on him to be circumcised, it sounds, from the verse. que suena en este versículo que había mucha presión para él como para ser circuncidado. That was part of the false teaching. Jesus plus, you need to be circumcised, like the Jews are. Y eso era parte de la enseñanza falsa que estaba pasando allí. Tú necesitas a Cristo más circuncidarte. But he was not persuaded. Pero él no fue persuadido. He stood firm in the fact that it's Christ alone that makes a person right with the Lord. Él se mantuvo firme en el hecho de que es Cristo solamente lo que la salvación de una persona. So he's a man of heart, a man of deep conviction about the centrality of Christ. Y este es un hombre de corazón, un hombre de grandes convicciones. Even in the midst, as time went on, in the midst of the ministry, some of Paul's workers even fell away into sin. Y aún en medio del ministerio, algunos de los colaboradores de Pablo se apartaron. Remember Demas. Recuerda a Demas. Listen what it says in 2 Timothy 4:10. Mira lo que dice en 2 de Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. You find Demas mentioned in other parts of the Scripture. Y puedes encontrar a Demas también en otras partes de las Escrituras. He was traveling with Paul. He appeared to be a genuine brother. Él viajaba con Pablo y aparentemente era un hermano genuino. But he loved this present world, and he went in his love for the world. Pero él amó este mundo y fue para amar al mundo. But notice here, in the midst of all that, Titus is still being sent to other places. Pero nota que en medio de todo eso, Tito fue enviado a otros lugares. Titus is still pressing on. Titus is still being useful to Christ. Tito seguía siendo útil para Cristo. He's a man to imitate. Él es un hombre para imitar. He was a deep lover of other Christians. Él amaba con profundidad a otros cristianos. He was a minister to where he did have some oversight of the people of God in different ways. Él era un ministro que aunque no tenía esta supervisión para otras personas en diferentes formas, and he had a deep love for those brethren. Él tenía un amor muy profundo por estos hermanos. For example, in 2 Corinthians chapter 7. Por ejemplo, en 2 de Corintios capítulo 7. And this is where, in 2 Corinthians is where we find the most verses about Titus. Y en 2 de Corintios es donde nosotros encontramos más versículos acerca de Tito. He actually ministered among the Corinthians for a time. Y de hecho él ministró por un tiempo entre los corintios. And look at what it says in 2 Corinthians 7:13. Y mira lo que dice en 2 de Corintios 7:13. Dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Notice it mentions his joy. Nota que menciona su gozo. He was taking joy in the progress of the Corinthians. Él estaba teniendo gozo en el progreso de los corintios. He was taking joy in the good of the brethren, that they're pressing on with Christ. Él estaba teniendo gozo en el bien de los hermanos que estaban andando por Cristo. Remember, John says in one of the epistles of John that I have no greater joy than when my children walk in the truth. Y recuerda que Juan dice en una de sus epístolas que no tiene mayor gozo que el que sus
sus hijos anden en la verdad. That's very loving, to take joy in other Christians' progress and them pressing on. Y eso es algo de mucho amor, el tener gozo en el progreso de otros cristianos. And being among the brethren and seeing their progress, his own soul was refreshed by that. Y en estar entre los hermanos y ver su progreso, su propia alma era fortalecida por eso. In 2 Corinthians 8:16, en 2 Corintios 8:16 we see something about his love for the brethren as well. podemos ver algo acerca de su amor por los hermanos también. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. So he says about he has an earnestness for them. Y dice acerca de él que él tenía esta solicitud por ellos. Some translations bring it out, he has an earnest care for them. Otras traducciones dicen que tenía un cuidado solícito por ellos. He has the same earnest care that Paul had for the churches. Y él tenía este cuidado con solicitud que Pablo tenía también por otras iglesias. Remember how loving Paul was with the churches that he dealt with. Y recuerda qué amoroso era Pablo con las iglesias con las cuales él trabajó. Titus had a similar love for the brethren. Y Tito tenía un amor similar por los hermanos. Certainly that's something to imitate. Y ciertamente eso es algo para imitar. Also, he was very useful to Paul in the ministry. He was used of God by Paul in the ministry. Y también él era muy útil, usado por Pablo en el ministerio. And therefore he was very useful to the Lord in ministry. Y también él era muy útil para el Señor en el ministerio. He was used in establishing and strengthening the churches. Él fue usado en establecer y en fortalecer las iglesias. Right here in our book of Titus, verse 5, we see that. Aquí en el libro de Tito, en el versículo 5, nosotros podemos ver eso. Dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. So Paul put Titus in Crete to actually appoint pastors in the churches. Y Pablo le dice a Tito que cuando está en Creta que él ponga pastores. Certainly, you're not going to just send a man to do a task like that unless he's a man of much integrity. Y bueno, tú no envías a un hombre para hacer una labor como esa si este hombre no es un hombre de integridad. He was probably one of the best co-laborers that Paul had. Probablemente él era uno de los mejores colaboradores que Pablo tenía. All because of the grace of God. Todo por la gracia de Dios. And as I said before, he actually labored at Corinth for some time. Y como dije antes, él por un tiempo estuvo trabajando en Corinto. For example, it talks about 2 Corinthians 8:6. We see that. Por ejemplo, en un verso que vimos en 2 Corintios 8:6. Now we're not all going to have the same ministry of Titus, right? Y nosotros no vamos a tener los mismos ministerios que Tito. But we're going to see in these things even some things that we can glean from him. Pero aún en estas cosas vamos a ver cosas que podemos tomar de él. Listen. Sorry. Read it? Yes. 2 Corinthians 8:6. En 2 Corintios 8:6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. What kind of man was Titus that Paul would come to him and say, brother, like we want you in Corinth? ¿Y qué clase de hermano era Tito para que Pablo llegara y le dijera, hermano, te queremos en Corinto? And if you know anything about Corinth, there were some real problems in the church, right? Y si tú sabes algo acerca de los corintios, había problemas entre la iglesia. But what kind of man must have Titus been for Paul to say, brother, we want you there?
Pero ¿qué clase de hombre tenía que ser Tito para que Pablo le dijera, hermano, te queremos allí? We want you to continue on with these brethren here to continue to bear fruit for the Lord. Queremos que continúes con los hermanos aquí para que continúen dando fruto para el Señor. Paul calls him in verse 23 in chapter 8 his partner. Pablo lo llama en el versículo 23 del capítulo 8 como su compañero And his fellow worker. y su colaborador. So even though there was this, Paul was probably older in the Lord, older in age than Titus. Y aunque Pablo era más grande en el Señor, era más grande en edad que Tito, There was also this equality among them. existe esta equidad entre ellos. Paul was not a proud man, lording it over anybody. Pablo no era un hombre orgulloso, poniéndose encima de los demás. Though he saw Titus as a son, they were equal in the Lord. Y aunque dice que de Tito era su hijo, como su hijo, ellos eran iguales en el Señor. Another place it just says that Paul urged Titus to go again. Y en otro lugar también dice que Pablo rogó a Tito a ir. So basically what I'm kind of painting a picture of Titus before you. Y básicamente yo estoy tratando de dibujar esta imagen de Tito para ustedes. I mean, someone could look at this and maybe try to look at different kind of historical aspects. Maybe someone wrote about Titus in the past or something. Y tal vez alguien pueda ver esto y tratar de tener ciertos datos históricos o aspectos históricos de Tito y tratar de leer algo que alguien haya escrito hace mucho tiempo. And sometimes those things can be helpful at times. Y muchas veces eso puede ser de ayuda en algunos casos. But what we can really put our heart on, knowing that this is fact, is the Word of God. Pero aquello en lo que nosotros podemos confiar, sabiendo esto es un hecho, es la palabra de Dios. So we see the verses about Titus from the Scripture that paint a true picture of who he really was. Y entonces nosotros vemos los versículos de Tito, de las Escrituras, que nos dan una imagen de quién era él realmente. And we've just been speaking about how he was very useful in the ministry. Y nosotros hemos estado hablando acerca de cómo él era útil en el ministerio. And because of that fact, we can see some characteristics about Titus. Y a causa de eso nosotros podemos ver unas características acerca de Tito. That Titus, he was a brother that was mature in the Lord. Él era un hermano que era maduro en el Señor. Paul wouldn't have sent him to Corinth or left him in Crete if he was not mature in the Lord. Pablo no lo iba a enviar a Corintio o a dejarlo en Creta si él no era maduro en el Señor. He was a faithful brother, faithful to the task that he was called to do. Él era un hermano fiel a la tarea que estaba llamado a hacer. He was trustworthy. Paul trusted Titus. Él era confiable. Pablo confiaba en Tito. And I take those things from the fact that Paul sent him to do some really important tasks for the Lord. Y yo digo eso desde el hecho de que Pablo lo mandó a hacer una obra para el Señor. So we've seen a picture of Titus somewhat. Entonces podemos ver de esta forma una imagen de Tito. Is there anything in those things that we've spoken about that you could learn from? Y hay algo de lo que nosotros hemos estado hablando que tú puedes aprender. Remember in Hebrews it says, remember your leaders. Recuerda que en Hebreos dice, acordaos de vuestros pastores, Consider them. considérenlos, Imitate their faith. imiten su fe. Certainly, we're not all going to have the same calling as Titus. Y ciertamente nosotros no vamos a tener el mismo llamado que Tito. But whatever calling you have as a Christian is very, very important. Pero cualquier llamado que tengas como cristiano es muy importante. And we see in Titus, he's a man of character, much Christ-likeness. Y vemos en Tito que él era un hombre de carácter, de más semejanza a Cristo. He's faithful to what God had called him to do.
Él era fiel en lo que Dios lo había llamado a hacer. If you're a Christian, God has called you to do many things. Y si eres cristiano, Dios te ha llamado a ti a hacer muchas cosas. Certainly we can follow Titus in the sense that he's committed to the gospel. Y ciertamente podemos seguir a Tito en el sentido de que él estaba comprometido con el Evangelio. When false teaching begins to come, he remains faithful to Christ. Cuando las enseñanzas falsas comenzaban a surgir, él permanecía fiel a Cristo. He's a Christ-centered brother in the fact that he's looking to Christ for his salvation. Él es un hermano cristocéntrico en el sentido de que él estaba mirando a Cristo para su salvación. But also that he's Christ-centered, that he's looking to Christ and the gospel for his sanctification. Pero también es cristocéntrico en que él está mirando a Cristo en el Evangelio para su santificación. So many true Christians go so wrong right there. Muchos verdaderos cristianos lo hacen tan mal en esto. Looking to something else but Christ for their sanctification. Mirando a otra cosa, no a Cristo, para su santificación. So we look at Titus and we see, man, definitely the Lord really did a work in that brother. Y podemos ver a Tito y decir, el Señor realmente hizo una obra en ese hermano. And if he was ministering in Mexico, we would probably all know his name. Y si él estuviera ministrando en México, probablemente todos sabríamos su nombre. He would be one of the brothers that stood out. He would be a leader in the different churches in Mexico. Él sería uno de los hermanos que sobresalen o que sería un líder en diferentes iglesias en México. But something I think can be helpful when we see brothers that have a lot of maturity in the Lord. Pero algo que yo creo que puede ser de ayuda, cuando vemos a hermanos que tienen madurez en el Señor, that they are really nothing great. They are really not great in themselves. Que ellos realmente no tienen nada grande en ellos mismos. Titus was who he was by the grace of God. Y Tito era quien él era por la gracia de Dios. God made him what he was. Dios lo hizo lo que era. He was a man like ourselves. Él era un hombre como nosotros. See, we talked last week about the fear of man. Y la semana pasada nosotros hablamos acerca del temor del hombre. And now here I am putting this man before you. Y ahora yo estoy poniendo a este hombre aquí adelante de ustedes. But it's not to make much of a man. Pero no es para hacer mucho del hombre, but to make much of his God. Sino para hacer mucho de su Dios. But Titus it says about Elijah in James chapter 5, he was just a man like ourselves. Pues dice de Elías en Santiago que él era un hombre como nosotros. You ever thought about that? ¿Has pensado alguna vez en eso? Like Elijah, you think about what Elijah did in the Old Testament times. Como Elías, tú puedes pensar en lo que Elías hizo en el Antiguo Testamento. And God says in His Word, Elijah, he's just like you. Y después Dios dice en su palabra, Elías, él es como ustedes. That Paul, Peter, Titus, and then you. Y Pablo, Pedro, Tito y tú. All men, right? Todos hombres. All just people completely dependent on the grace of God. Personas completamente dependientes de la gracia de Dios. And I think that we can see that Titus was a very needy man. Y yo creo que podemos ver que Tito era un hombre con mucha necesidad. Does that communicate right as far as needy, as far as like he really needed the grace? That's a good word. He was a very needy man. Él era un hombre con mucha necesidad. You may say, well, how do you know that? Bueno, puede que digas, ¿cómo sabes eso? Well, we could just say based on just all other verses. Podemos saberlo basado en otros versículos. I think we see though at least something of that in verse 4. Y yo creo que podemos ver al menos algo de eso en el versículo 4. And we see it in this phrase, in this greeting and blessing that Paul gives him. Y creo que vemos en esta frase, en este saludo que Pablo le hace. Grace, mercy, grace, mercy, peace.
que le dice gracia, misericordia y paz. Before we pause for God to follow that phrase. We're focused on this phrase here in the second half of verse 4. Estamos enfocándonos en esta frase aquí en la segunda parte del versículo 4, que dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. You've probably read that phrase in many other parts of the scriptures. Y probablemente hayas leído esa frase en muchos otros lugares en las Escrituras. And it is a common phrase of New Testament writers to say things of that nature. Y es algo común para los escritores del Nuevo Testamento el decir cosas de esa naturaleza. But have you ever thought about what does that really mean? Pero alguna vez has pensado, ¿qué significa esto? I mean, what is he really saying? Grace, mercy, and peace to you. I mean, what does that mean? ¿Y qué es lo que está diciendo? Gracia, misericordia y paz. ¿Qué es lo que significa? We know that it does mean something, right? Y sabemos que tiene que significar algo, ¿verdad? It wasn't an empty phrase. No era una frase vacía. If it's in the Bible, it has great significance. Si está en la Biblia, tiene gran significado. But what is being said here? ¿Y qué es lo que se está diciendo aquí? We think about grace and mercy and peace. Pensamos en gracia, en misericordia y en paz. What Paul is saying here, it is a blessing, or it is a desire of his heart for Titus. Y lo que Pablo está diciendo aquí es una bendición, un deseo del corazón de Pablo para Tito. It's like if I were to say to you, brother, may the Lord be with you. Es como si yo fuera a decirte, hermano, que el Señor esté contigo. Or if I said, sister, may the Lord be with you. O si yo digo, hermana, que el Señor esté contigo. I'm saying something that I desire, that I hope God is going to be with you, right? And just all of what that means. Yo estoy diciendo algo que yo deseo, que el Señor esté contigo y todo lo que eso significa. And this is a blessing that Paul gives to Titus, but it also expresses the desire of his heart. Y esta es una bendición que Pablo da a Tito, pero también es el deseo de su corazón. But think about this. What is he saying? Oh, grace, mercy, and peace. What does that mean? Pero piensa en esto. ¿Qué es lo que está diciendo? Gracia, misericordia y paz. ¿Qué significa? Well, it's not that he's saying, I hope you're going to be under the grace of God and the mercy of God and the peace of God. No es como si Pablo estuviera diciendo, bueno, yo espero que tú estés bajo la gracia de Dios y bajo la misericordia de Dios y bajo la paz de Dios. He's not speaking about grace, mercy, and peace in a way that, in a salvific kind of way. Y él no está hablando de gracia, misericordia y paz de una manera salvadora. He's not meaning those things in a salvation kind of way. No está refiriéndose a la salvación. He's not, because Titus was already under the grace of God. Porque Tito ya estaba bajo la gracia de Dios. He's a true son. Él es un verdadero hijo. He's already under the mercy of God. Él ya está bajo la misericordia de Dios. He already has peace with God. Él ya tiene paz con Dios. We could multiply verses that say that's true about every Christian. Y podemos decir múltiples versículos que hablan de eso, que cómo es verdad esto en un cristiano. But what does it mean here then? Entonces, pero entonces, ¿qué significa estas palabras aquí? But he's basically saying grace, mercy, and peace as it relates to needs of the Christian life. Y básicamente él está diciendo gracia, misericordia y paz, de la manera que estas se relacionan con las necesidades del cristiano. Grace, we see over in 2 Timothy, has to do with strength. May you be strengthened in the grace that's in Christ Jesus. Gracia puede ser como vemos en 2 Timoteo, que fortaleza, que seas fortalecido en Cristo Jesús. Has to do with strength to live the Christian life. Tiene que ver con fortaleza para vivir la vida cristiana. And it's probably broader than that as well. Y probablemente sea más amplio. But also he's saying, may you have more of the mercy of the Lord. Pero también está diciendo que tengas de la misericordia del Señor. But he's already under the mercy of the Lord. Pero él ya está bajo la misericordia del Señor. He's saying, I hope you have more peace from the Lord.
Él dice, espero que tengas más paz del Señor. But he already has peace from the Lord. Pero él ya tiene paz del Señor. Just very simply, these things have to do with the graces of the Christian life. Y the graces. Have to do with matters of the Christian life. Y muy simple, esto tiene que ver con asuntos de la vida cristiana. And they have to do with the things that each single Christian needs. Tiene que ver con las cosas que cada creyente necesita. We need grace just to live for the Lord. Necesitamos gracia para vivir por el Señor. We need mercy from the Lord. We need to know God's compassion. Necesitamos misericordia del Señor. Necesitamos conocer la compasión de Dios. We need the Lord to just manifest His compassion and His pity to us. Necesitamos el Señor que Él manifieste su compasión, su misericordia con nosotros. And we need peace from the Lord. Necesitamos paz del Señor. Not in a salvation kind of way. No en una forma de salvación. But inward peace. Pero paz interior. Peace that comes from believing God. Paz que viene de creer a Dios. The Bible talks about joy and peace in believing. La Biblia habla de gozo y paz en el creer. He keeps him in peace whose mind is stayed on Him. He keeps him in perfect peace whose mind is stayed on Him. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. It says when we cast all of our anxieties on Him, the peace of God will rule our hearts. Y mientras nosotros ponemos todas nuestras ansiedades en Dios, la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. I take it speaking about inward peace that we need so desperately. Y yo lo tomo como hablando de una paz interna que nosotros necesitamos tanto. So basically Paul's desire for Titus is this. Entonces básicamente el deseo de Pablo para Tito es este. It's basically this, brother, may God's grace just be upon you and just strength and all of what that means. Y hermano, que la gracia de Dios esté sobre ti, que te fortalezca y todo lo que esto significa. May you know the Lord's mercy in experiential ways. May you see the mercy of the Lord manifested to you. Que conozcas la misericordia de Dios de una forma experiencial y que la misericordia de Dios se manifieste en tu vida. Titus, may you just know more of the peace of God, just that inward peace that comes with believing and looking at the Lord. Tito, que conozcas más de la paz de Dios, esta paz que viene por el creer, por el creer en el Señor. So you can see where I'm saying that it's speaking about Titus' his need. Y entonces puedes ver lo que estoy diciendo, hablando de Tito y su necesidad. This phrase tells us much other things, of course. Esta frase nos dice muchas más cosas, por supuesto. It shows us how we are desired for one another. We're desired these things for one another. Y nos muestra cómo debemos nosotros desear estas cosas por los demás. It shows us that the Lord desires these things from us because He's the one that ultimately wrote the verse. Y nos muestra que el Señor quiere estas cosas para nosotros porque en última instancia Él es aquel que escribió estas cosas. But doesn't it at least show us that Titus is a man like ourselves that needs these things? Y esto también nos muestra que Tito es un hombre como nosotros, con necesidad en estas cosas. He was just as needy for grace and mercy as peace of all of us. Él estaba tan necesitado de gracia y de misericordia y de paz como lo estamos todos nosotros. Look at how Christ-like this brother was. Pero mira qué semejante a Cristo era este hermano. He was a faithful brother. Él era un hermano fiel. But also, in closing, what does this tell us about Titus's God? Pero también, ¿qué nos dice esto acerca del Dios de Tito? What does this tell us about the Lord? ¿Qué nos dice acerca del Señor? That He's able to take a man that probably was a great idolater as he was a Greek. Que Él puede tomar a un hombre que probablemente era un gran idólatra como era griego.
And through the gospel to transform that man to be a lover of the Lord Jesus Christ. Y a través del Evangelio, el transformar a ese hombre para que sea un amante del Señor Jesucristo. What kind of God is this that He can take a child of the devil and make them a child of God? ¿Qué Dios es este que puede tomar a un hijo del diablo y hacerlo un hijo de Dios? What kind of God is this that He can take someone like that and make them useful in the kingdom? ¿Qué Dios es este que puede tomar algo así y hacerlo útil en el reino? What kind of God that He can take a man and conform him into the image of Christ more and more? ¿Qué Dios es este que puede tomar a un hombre y conformarlo a la imagen de Cristo más y más? It was the Lord that persevered Titus. It is the Lord that caused Titus to persevere in the faith. Era el Señor que llamó a Tito a perseverar en la fe. It was the Lord that made him deep in his walk with Christ. Fue el Señor quien lo hizo a él profundo en su caminar con Cristo. Notice that Paul, when he says grace, mercy, and peace, Nota que cuando Pablo dice gracia, misericordia y paz, says from God the Father and from Christ. How's it reading? Dice From God the Father and Christ Jesus our Savior. de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. These things came to him from the Lord. Estas cosas vinieron a él del Señor. Now we may not be used in the same way that Titus was. Y tal vez nosotros no seamos usados de la misma manera en la que fue usado Tito. But his Savior is our Savior. Pero su Salvador es nuestro Salvador. His God is our God. Su Dios es nuestro Dios. And He is as much in our life and alive as well as He was then. Y Él está tan vivo en nuestras vidas como también lo estaba con Tito. Titus had his short window of time, and now he's in eternity. Tito tuvo su tiempo, su ventana de tiempo, y ahora él está en la eternidad. But this is our time. Pero este es nuestro tiempo. And we get one shot at it. Y solo tenemos una oportunidad. But the God that was faithful to Titus is the God that's faithful to us. Pero el Dios que fue fiel con Tito también es fiel con nosotros. The throne of grace that was open to Titus is open to us. El trono de gracia que estaba abierto para Tito también está abierto para nosotros. In the same exact way. De la misma manera. If you're a Christian, that you have an access with the Lord, just the same that anyone else does. Y si tú eres un cristiano, tú tienes un acceso con el Señor, justo como a todos los, like anyone. Just like or it's the same access that Titus had. Sorry. That's okay. Sí, perdón, hermanos. Si eres cristiano, tienes un acceso con el Señor, justo como Tito lo tenía. You see how, as we look at this man Titus, and we're seeking to imitate his faith. Y ves como mientras nosotros vemos a este hombre Tito e imitamos su fe, that you have the same access to the Lord that he had. Can you see how that's encouraging? Que tú tienes el mismo acceso al Señor que él tenía. Puedes ver cómo esto anima. That the God that deepened Titus in the faith is the same God that is deepening you in the faith. Que el Dios que hizo más profundo a Tito en la fe, que te hace a ti también andar más profundo en la fe. So I think we can be very encouraged by looking at Titus. Yo creo que podemos tener mucho aliento al ver a Tito. He was a man like ourselves. Él era un hombre como nosotros. But it's all about the glory of his God. Pero todo es acerca de la gloria de su Dios. It's all about the glory of his Christ. Todo se trata de la gloria de Cristo. And as we see Titus, let us remember that he is just the moon. Y mientras nosotros vemos a Tito, que recordemos que él solamente es la luna. Basically, they say all the moon is basically a big ball of dirt. Y básicamente se dice que la luna es una bola gigantesca de tierra. And what makes it so beautiful is the sun that shines off of it.
Y lo que la hace tan hermosa es el sol que está brillando en ella. It's not the moon in itself from which its beauty comes. No es de la luna misma que viene su belleza. It's the sun that gives it its light and its beauty. Es el sol que da su luz y su belleza. So that is the Lord, that is Christ. Y ese es el Señor, es Cristo. He is the sun. Él es el sol. He is the sun, Hijo. He is the kind of the comparison, soulless and Hijo. Yeah, he's the sun, but like the illustration, like he's the sun in the solar system, but S-O-N, Okay. like the play. Oh, sí, perdón, es un juego de palabras. Él es el sol, pero es el Hijo también. So you all understand the illustration? Yeah, so let's remember Christ. Entonces, que recordemos a Cristo. The Christ of Titus is the same as our Christ, our Savior. Que el Cristo de Tito también es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Won't you pray?